Seguimos a la ECA a las 10 y directamente de aquí, de este espacio, de este estudio, nos vamos y nos comunicamos con Pau Semis por un lado y también con Marian Letieri, que ya están en comunicación videollamada por el proyecto de ley Contrata Trans. Ella es vocera de Contrata Trans y también profesora de inglés. ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola, Hola, Marian. hola Paula, ¿cómo estás? Hola, Agos. Hola. Bien, muy bien. Hola, Agos, otra vez. Estamos en doble modalidad, aquí piso y home office, Marian. Así que ahí nos vamos a estar haciendo medios de silencios, así no nos pisamos. Perfecto. Bien. Marian, bueno, bienvenida a la ECA a las 10 con este proyecto tan importante que están llevando a cabo, del cual vos sos vocera, que es Contrata Trans. Que nos cuentes un poco para las personas que están viendo de qué se trata Contrata Trans. Contrata Trans nace en el 2018 de la mano de la organización Impacto Digital con la Alianza del Bachillerato, pensando un poco en el tema de la empleabilidad de las personas travesti trans en el mercado formal, porque siempre se venía hablando de la problemática, pero no se acercaban soluciones. Impacto Digital trabaja problemáticas sociales e intenta llevar una solución tecnológica. Y en esa meta se crea el portal Contrata Trans, que es un portal de empleo donde cambiamos la lógica de que no sean las empresas las que ponen sus búsquedas, sino que sean las empresas las que vayan a buscar el recurso humano, porque es un portal que únicamente tiene perfiles de personas trans, porque una de las barreras que detectábamos era que las empresas decían, bueno, a ver, yo lanzo la búsqueda, pero son las personas trans las que no vienen, desconociendo toda la problemática que hay atrás de por qué una persona trans no se presenta a una entrevista, ¿no? Y por otro lado, también para que todo suceda, digamos, y se concrete esa inserción, también brindamos capacitaciones y acompañamiento a las empresas en todo el proceso que tiene que ver un poco con romper quizás cierta lógica empresarial estructural que viene habiendo, del cual nosotras generalmente somos expulsadas. Y hasta el momento que el lanzamiento, digamos, mayor se hizo en el 2019 y en el 2020, para poner una palabra, ¿no? Digo, lo positivo que tuvo la pandemia o la cuarentena fue que pudimos llegar a mayores personas de la comunidad trans que se suman al programa, y por otro lado, mayor llegada a las empresas, porque en este contexto de home office se podría llegar más en una capacitación, charla o sensibilización. Bien, Marian, en ese sentido, ¿en qué situación está el cupo laboral trans? Laboral se sigue buscando, más allá del decreto que hubo en diciembre del año pasado, que el decreto lo que hace es mencionar o impulsar que haya al menos el 1% en lo que es la planta del Estado, pero recordemos que es únicamente del Poder Ejecutivo, no es algo que es en cualquier parte del Estado, aunque hay muchas dependencias como municipios y demás que también lo aplican, aunque no llegue el decreto. Pero de todos modos se sigue buscando la ley porque es un poco más integral. También hay diferentes proyectos, pero uno en particular habla también de incluir al sector privado, que no nos tenemos que olvidar que es un gran aparato empleable y que históricamente también ha sido muy expulsivo para con nosotras. Y también todo lo que tiene que ver con la formación y el acompañamiento, porque no olvidemos de que por más que haya un decreto, una ley o lo que fuese, también la población trans queda excluida desde el momento del sistema educativo, desde el momento de cual te empezás a formar. Entonces, pienso, ¿no? Digo, una persona de 35 años que no tuvo la posibilidad de formarse, no tiene herramientas tecnológicas, no tuvo acceso a una educación, digamos, entre comillas, tradicional, va a ser muy difícil, por más que haya una ley o un decreto que se pueda insertar. Entonces también se busca un poco lo que es la capacitación. Desde Contrata, de hecho, lo tratamos de hacer. A veces hacemos match con empresas que, bueno, no podés emplear, bueno, pero podés formar. Entonces abrimos. Totalmente. Sí, bueno, hay un dato que la verdad me llamó muchísimo la atención, que el 70% de las personas trans nunca fueron a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. También tiene que ver con estos prejuicios de cuando la persona va a buscar trabajo, como vos decías, que bueno, las personas no se acercan, pero también es por este miedo al prejuicio y algo que ellos lamentablemente sufren. Sí, a ver, incluso para las personas trans que quizás nos hemos logrado insertar en el mercado laboral y quizás nos costó, pero logramos,
lo logramos hacer, hasta fue difícil porque había que romper prejuicios. Claro. El tema es cómo vos también llegás a esa entrevista, porque digo, no sé, hablando puntualmente de mi caso, digo, si yo tuve la contención familiar, más o menos tuve un entorno que cuando me expulsaba, bueno, volvía a una casa, no tenía que pensar en subsistir, bueno, la peleaba un poco más, digo, tenía ciertas herramientas, tuve una educación y demás. Pero cuando vos no tenés todo eso y ya pasaste 1, 2, 3 entrevistas donde tu género era lo más importante para ese empleador o empleadora, ya la cuarta no vas porque sabés lo que va a Claro. venir. Entonces, hasta incluso a Contratatrans nos cuesta como llegar a las personas y decirle, no, a ver, esta es una empresa diversa, viene trabajando, quiere emplear personas, hay que hacer todo ese camino. Y tiene que ver un poco con la exclusión sistemática que hubo en nuestro país e incluso en la región. Y no olvidemos también que hay un 80% en Argentina que tiene como único ingreso el trabajo sexual a la prostitución y un Sí. casi 70% que manifiesta que lo quiere dejar. Y yo ahí digo, Ujú. no lo deja, las personas no lo dejan, ¿por qué? Porque se olvidan de mandar un CV o porque realmente no ven condiciones o posibilidades. Y ahí creo que hay que hacer un poco desde el lado social como esa pregunta, ¿no? Digo, ¿qué está pasando? Exacto, exacto. Marian, ¿y con qué prejuicios se encuentran en Contrata Trans? Tanto trabajando con las empresas, con las personas que temen, digamos, tener una mala experiencia, o sea, repetir una mala experiencia en realidad. O sea, con qué prejuicios se encuentran ustedes? No, e incluso lo que ibas a decir recién, o cómo lo dijiste, Sí, también sucede con tener una mala experiencia. Sí, obviamente puedes tener una mala experiencia porque somos personas, pero eso no quita a que esa mala experiencia no es del general. Digo, cuando uno tiene una mala experiencia con una persona cis en un trabajo, no deja de contratar personas cis. Entonces, ese es un prejuicio, por ejemplo, que tratamos como de romperlo. Si ya tuviste una mala experiencia, no significa que no podés seguir buscando perfiles. Y si no la tuviste y vos crees que la vas a tener, bueno, ahí habría, lo que hacemos es como romper un poco ese prejuicio y abrir la ujú, posibilidad, aparte digo, como pasa en todos los ámbitos de la vida, del error se aprende, si es que se comete algún tipo de error en ese ujú. sentido. Pero creo que, a ver, prejuicios creo que ahora estoy haciendo memoria, he tenido desde empresas que me preguntaban si era legal contratar personas trans hasta que me digan y qué baño va a usar. Y cuando me hicieron la pregunta de si era legal, yo le respondí diciendo, te estás respondiendo vos porque utilizaste la palabra personas. Sí, es legal contratar personas, independientemente si es trans o lo que fuese. Entonces creo que esos prejuicios lo que hacen es sumar barreras que, por supuesto, cuando vos tenés todo ese pensamiento y encima, sumado a que también hay una crianza histórica de la persona de recursos humanos, como cualquiera, cuando tenés parada o sentada la persona trans del otro lado, no entendés qué hace ahí. Cuando históricamente te dijeron que esa persona no debería ocupar ese lugar, o que tiene un lugar que ocupar que es por ahí el trabajo sexual, la prostitución, y no entendés qué hace ahí sentada. Entonces, trabajamos un poco como para desmitificar, romper esos prejuicios, las capacitaciones y charlas las damos personas trans para que nos pregunten a nosotras y no a quien va a ser quizás tu futuro compañero o compañero que no tiene por qué soportar que en su ámbito laboral te hagan preguntas que quizás muchas de nosotras las hemos Totalmente. pasado en nuestro ámbito, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Y no, y no desde el respeto, claramente. Y la necesidad, me parece, de una ley de cupo laboral trans, como decías vos, algo integral, digamos, porque no solamente es contratar a una persona trans, sino algo que atraviese los niveles educativos para que no haya un prejuicio y estas preguntas que si es legal contratar a una persona trans, no encontrarte con estas barreras. También, por último, para ir cerrando, Marian, preguntarte por el caso Tehuel. Viene un chico trans que desapareció buscando trabajo, ¿no? Iba a una entrevista de trabajo, eso dice muchísimo. Bueno, eso dice y te muestra muchísimo. Digo, generalmente quizás cualquier otra persona cuando aparece alguna posibilidad laboral y por ahí tenés alguna duda, empezás a investigar, a indagar y si no te cierra, bueno, vas por otro lado. En el caso de las personas trans muchas veces es la única posibilidad que se te aparece y en el caso de Tehuel era una persona que estaba, por lo que comentaron sus allegados y allegadas, que era una persona que estaba bastante emocionada con esa posibilidad que se le había dado de poder tener un trabajo formal. Entonces,
ahí nos damos cuenta de la primer falla que hay de el no acceso, el no tener otra posibilidad e ir corriendo tras esa y lamentablemente, bueno, no, creo que hasta donde leí todavía no declararon las personas que Todavía no. no hubo, claro, o se negaron a declarar o algo y no se sabe Ujú. qué es lo que pasó luego de eso. Por otro lado, las organizaciones estamos exigiendo y peleando de la aparición con vida porque Tehuel no es un caso aislado. Se está No. mostrando, pero hay muchos casos atrás, y no solamente con lo laboral, digo, hay otros casos también donde por el odio o la fobia, que yo prefiero decirle odio, eh, van a la zona de prostitución y, por ejemplo, matan chicas, trans y demás. Digo, todo eso tiene que ver por una cadena que se viene gestando, o yo a veces le digo esa bola de nieve, que viene Ujú. históricamente donde la propia sociedad va haciendo un rechazo. Y Sí. puntualmente en el caso de Tehuel, me parece que es lamentable de que sea una persona trans en busca de un trabajo, con ilusiones, con ganas de un cambio, que eso también es lo que pasa muchas veces en la ilusión y muchas personas se abusan de esa ilusión de las ganas de un cambio, como nos puede pasar a todas las personas. Ujú. Y bueno, y de lo de las organizaciones estamos exigiendo la aparición con vida, con diferentes marchas, movilizaciones, y que también si alguien vio algo o sabe de algo, de que también ahí son los que a veces decimos esos aliados o aliadas que necesitamos para poder Exacto. romper esta situación. Exacto. Marian, bueno, muchísimas gracias por esta nota, por brindarnos tu tiempo. Para las personas que nos están viendo y quieren conocer un poco más de Contrata Trans, ¿cómo los encontramos? El portal es contratatrans.org, donde ahí si sos una persona trans puedes cargar tu CV y entras en el proceso de búsqueda. Cualquier información, tanto para empresas como para personas, nuestro Instagram es @contratatrans, y para todo lo que tiene que ver con la pata de educación, @mochacelis es el bachillerato. Perfecto. Muchísimas gracias, Marian. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. Bien, entonces estábamos ahí hablando sobre Contrata Trans, la importancia de una ley de cupo laboral trans, y desde Laica a las 10 exigimos, pedimos la aparición con vida de Tehuel. Por favor, que aparezca con vida Tehuel, queremos saber dónde está y que aparezca. Nosotros nos vamos a un breve corte. Acordate que encontrás a contratatrans.org. Si sos una persona trans en busca de trabajo, puedes ahí poner tu CV y comunicarte con todos ellos que te van a ayudar justamente a conseguir un trabajo. Nosotros nos vamos a un breve corte y volvemos con mucho más Laica a las 10. No te vayas de la pantalla de Señalú.